Vamos a continuar con el tema de media, moda y mediana, pero para datos agrupados. ¿Qué quiere decir datos agrupados? Que ya tenemos algunas categorías. Aquí son 5 categorías. Tenemos intervalos, con el caso de 0 a 4, de 4 a 8. Tenemos una marca de clase, que la marca de clase siempre es la letra X, que representa el número que se encuentra en medio de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el número que está en medio de 0 y 4 pues es el 2, de 4 y 8 el 6, de 18 y 12 es 10, 12 y 16 es 14, 16, 20 es 18. Una frecuencia absoluta, 3 en este intervalo, 5, 6, 4, 3. Y la frecuencia acumulada, que se va a representar con la letra F mayúscula, pues es la suma, ¿verdad? 3 más 5, 8, más 6, 14. Y al final de cuentas, la frecuencia acumulada, la suma me da el total de frecuencias, que son 21. Entonces, ¿cómo sacar la media? Por ejemplo, pues aquí tenemos esta fórmula para calcular la media, donde ya hay intervalos y hay categorías, se le llama datos agrupados. Pues ya tienes que hacer una sumatoria de XI por FI, o sea, cada marca de clase, el número que sacamos de aquí en medio, por la frecuencia, y luego sumar todo eso y al final lo divides entre N, que es el número de datos, que son 21. Entonces, ¿qué número agarrarías del 0 y del 4? Pues tienes que agarrar un número representativo del 0 y del 4, que sería el que está en medio, que es el 2. Y por eso es la marca de clase. Entonces aquí, para sacar la media, siguiendo la fórmula, sería hacer otra columna donde podamos sacar XI por FI, que es lo que me está pidiendo la fórmula, que multiplique XI por FI, que XI sería la marca de clase. Aquí le podemos agregar la I o la X nada más. Entonces aquí al multiplicar sería 2 por 3, XI por FI, ¿verdad? 2 por 3, pues sería 6. 6 por 5, 30. 10 por 6, 60. 14 por 4 son 40, 56. 18 por 3, 54. Y si te fijas, lo que estuvimos multiplicando fue XI por FI, lo que me dice la fórmula, XI por FI, pero cada una por separado. Por eso tenemos 5 datos. Si te piden sumatoria, pues entonces hay que sacar la sumatoria de todo esto, que sería sumar cada XI por FI, que fue el 6, el 30, 60, 56, 54. Y de aquí ya sacaría la sumatoria de XI por FI. Eso sería la sumatoria de cada uno de estos. Si sumamos, no tengo calculadora a la mano, vamos a ver si no me equivoco, serían 110, 170, 200, 206. La sumatoria sería 206. Otra vez, 110, 170, 200, 206. Entonces ya tienes la parte de arriba, que sería 206 para encontrar la media de datos agrupados con intervalos, pero falta dividirlo según la fórmula entre N. N muchas veces se equivocan y ponen 5. La N es el número de datos, muchachos, no cuántas categorías tengo. La N, si no te la dan, pues suma todas las frecuencias absolutas, o la frecuencia acumulada tiene que darte lo mismo. ¿Cuántos datos son? 21. Por ejemplo, si divides 206 entre 21, te va a dar la media de estos, o promedio de estos datos agrupados. La respuesta debe ser la media 9.810. Es lo que debe dar la media de estos datos. Sí, probablemente te toque uno de estos donde hay que sacar la media de esta manera. Si no hubiera intervalos de 0 a 4, que hubiera un solo número, pues nada, multiplicarías el número por la frecuencia. ¿Sí? Si aquí fuera un 4 y un 8, pues sería 4 por 3 más 8 por 6, sería lo mismo esto. Aquí, ¿por qué sacamos un número representativo? Porque del 0 al 4, pues hay que sacar un número que esté en medio, que es el 2. Si no hay intervalos, pues no multiplicarías cada uno de estos números por esta frecuencia. Vamos a encontrar ahora la mediana para mismos valores de datos agrupados con intervalos, la mediana.
Y si te fijas, aquí hay que notar esta fórmula, hay que aprendérsela. La mediana para datos agrupados donde hay intervalos sería LI, que es el límite inferior donde se encuentra la mediana, el intervalo que dice, n sobre 2, n es el número de datos entre 2, más, ¿verdad?, menos la FI menos 1 con mayúscula, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde se encuentra la mediana, entre la frecuencia FI minúscula, frecuencia absoluta, aquí está, frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, por la amplitud. La amplitud sería en este caso, ¿cuánto hay de 0 a 4? Pues hay 4, de 4 a 8 es 4. La amplitud de clase, se le llama amplitud de clase o de intervalo, siempre es constante. Hay 4, 4, 4, 4, 4 de diferencia, entonces la A vale 4. Entonces, si te fijas, todas estas funcionan en relación a encontrar dónde se encuentra la mediana, el intervalo de dónde se encuentra la mediana. La mediana tiene que encontrarse en alguno de estos intervalos. ¿Cómo lo vas a sacar? Ahí va, para que lo chequen. ¿Cuántos datos son? 21. ¿Estamos de acuerdo? 21 datos. Ya están acomodados los intervalos de menor a mayor, que es lo que necesitamos para sacar la mediana. Si nos acordamos que es la mediana es el número que se encuentra a la mitad de los datos ordenados. Entonces, si yo tengo 21 datos, ¿estás de acuerdo que quedarían 10 datos para la izquierda y 10 datos para la derecha? Aquí, 10 datos para la izquierda y 10 datos para la derecha. Entonces serían 10 y 10, serían 20. ¿Y cuál va a ser la mediana? ¿Qué número de dato? Pues el 11. 10 para acá y 10 para acá son 20, y el dato número 11 sería la mediana. El dato número 11 sería la mediana, porque es el que me divide 10 para la izquierda y 10 para la derecha. Entonces, de 21 datos, el dato 11 sería la mediana, el dato 11. Te vas a la frecuencia acumulada. Hasta el primer intervalo llevas 3. Hasta el segundo intervalo de la frecuencia acumulada llevas 3 más 5, llevas 8. Todavía te falta para el dato 11. Hasta aquí este intervalo tendría el dato número 8. Este intervalo llega hasta el dato 14. Entonces, si aquí llega hasta el 8 y aquí llega hasta el 14, ¿en dónde se encuentra el dato 11? Pues en este intervalo. Por lo tanto, en este intervalo que estoy encerrando es el intervalo de la mediana. Ahí se encuentra la mediana, porque aquí está desde el dato 9 hasta el dato 14, pero el dato 11 se encuentra aquí inmiscuido. Ahora, aquí está el intervalo de la mediana, pero no sé si es el 8, o es el 9, o es el 10, o es el 11, o es el 12, es lo que andamos buscando, ¿verdad? Pero siempre el primer paso es encontrar en dónde se encuentra la mediana, que es el dato 11, que sería entre el 8 y el 14, pues sería aquí. Ese va a ser este sería tu límite inferior de la mediana, donde se encuentra la mediana, el 8, y tu límite superior sería el 12. Ya sabemos que la mediana va a ser entre 8 y 12. Si hubiera respuestas que puedes eliminar, pues eliminas, ¿verdad? Si te ponen un 4, pues estaría equivocado. Ahora sí, vamos a ver la fórmula. Dice, límite inferior donde se encuentra la mediana, el intervalo. ¿Cuál es el límite inferior donde se encuentra la mediana o el intervalo? El 8. Entonces vamos a hacer 8 más, dice la fórmula aquí. N sobre 2, ¿cuántos datos son? 21, ¿verdad? 21, N, divídelo entre 2, 10.5. 10.5 es la mitad de 21, aquí está, voy aquí. Menos, fíjate que la división no llega hasta el límite inferior, ¿verdad? La división tenía que pasar de aquí para acá. Menos la F mayúscula y menos 1, dice la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde se encuentra la mediana. El intervalo anterior es este, donde se encuentra la mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada hasta aquí, hasta la anterior a este? 8. Sería menos 8. Voy aquí. Entre la F minúscula I, que dijimos que era la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta, aquí está, en el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana? 6. Entre 6, y ese resultado lo multiplico por la amplitud, que dijimos que la amplitud era un número constante. ¿Cuánto hay de 0 a 4? Pues 4. De 4 a 8, 4. De 8 a 12, 4. 4, 4. Se llama intervalo de clase, sería por 4.
Entonces, si tú a 10.5 le quitas 8, te da 1.5. ¿Sí, verdad? 2.5 entre 6, y luego ese resultado lo multiplicas por 4, porque así dice la jerarquización de operaciones. Primero se hacen las divisiones y multiplicaciones. Entonces esto sería, para hacer un solo número, 10.5 menos 8, pues sería 2.5 entre 6, lo que te dé por 4, y ya lo que te dé le sumas 8. El resultado da 9.667, que sería la mediana. Fíjate que el 9.667 es un número que se encuentra entre el 8 y el 12, pero tenemos que hacer todo esto para saber cuál es el número exactamente. Si sabemos que es entre 8 y 12, 9.667. Ahora, si hubiera respuestas que te ponen de 4, 3, que no están ni en el 8 ni en el 12, pues ¿para qué haces todo esto? Si la respuesta sería el número que aparece aquí en medio. Pero casi siempre te van a poner dos respuestas donde son dos números que están en medio del 8 y el 12 para que lo puedas hacer. Entonces sería lo que tiene que ver con la mediana. Vamos a hacer uno último de la moda. Si te tocara un problema de encontrar la moda, el número que más se repite de este mismo ejercicio de intervalos y datos agrupados en 5 categorías. Dice aquí la fórmula de la moda, que es el límite inferior donde se encuentra la moda, F minúscula I, todas aparecen con puras F minúsculas, son frecuencias absolutas del intervalo anterior de la moda, FI menos 1. FI es la frecuencia absoluta donde se encuentra el intervalo de la moda, y FI más 1 pues sería la frecuencia del que sigue, aquí está, del intervalo siguiente, y pues la amplitud sigue siendo A, ¿verdad? Entonces, nada más aprenderte las formulitas. Aquí, por ejemplo, dice límite inferior donde se encuentra la moda. Pues tú sabes que la moda es el número que más se repite. ¿Dónde te vas a ir? Pues a las frecuencias absolutas. Aquí de 0 a 4 hubo 3 repeticiones, de 4 a 8 hubo 5, 6, 4, 3. ¿Cuál es el número, o dónde se encuentra el número que más se repitió? Pues en el 6. Por lo tanto, aquí estamos encontrando el intervalo donde muy probablemente, no muy probablemente, donde está la moda. ¿Sí? Donde está la moda. Hubo 6 repeticiones aquí, él es el más grande, entonces aquí se le llama moda. ¿Cuál fue? No sabemos si es el 8, el 9, el 10, el 11 o el 12 o el 9.1, el 10.1. Entonces hay que buscar este número que se encuentra entre el 8 y el 12. Ahí está la moda. El número que más se repitió, ese es el intervalo. Entonces 6 sería límite inferior. Perdón, el límite inferior de LI sería el límite inferior de la moda, donde se encuentra la moda. ¿Cuánto vale el límite inferior? 8, ¿verdad? Entonces aquí sería 8 más, estamos con el límite inferior. Ese límite inferior donde se encuentra la moda es el 8, más FI, la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda. ¿Cuál es la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda? 6, menos FI menos 1, acuérdate que menos 1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior donde se encuentra la moda? 5. ¿Sí? Entre, sin tomar el 8, aquí está, FI, que dijimos que era la frecuencia donde se encuentra la moda absoluta, sería 6. Vamos a ponerlo acá, perdón, me equivoqué aquí. 6 menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, 5, más FI, la frecuencia absoluta del intervalo donde está la moda, que es 6, menos FI más 1, la frecuencia absoluta más 1 del intervalo que sigue de la moda. ¿Cuál es el que sigue? Es este. ¿Cuánto vale? 4. Todo esto multiplicado por la amplitud, que sigue siendo ¿cuánto? La diferencia entre cada uno, 4 de los intervalos. Entonces quedaría 8 más 6 menos 5, pues me da 1 sobre 6 menos 5, 1 más 6, 7 menos 4, 3. Vamos a ver, 6 más 6, 12 menos 9, 3 por 4. Pues sería 8 más, primero se hace esta multiplicación, 4 tercios da como, si tú divides 4 entre 3, 1.33,
Entonces aquí la moda nos daría 8 más 1.33, 9.33, que es un dato que se encuentra entre el 8 y el 12, que es donde dijimos que tenía que estar la moda. Entonces esas serían las fórmulas para encontrar datos agrupados, ya sea la moda, la mediana o la media.